Buenos amigos, tal como lo prometí antes de la pausa, tenemos con nosotros la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica. Vamos a conversar sobre un tema de salud que siempre resulta muy interesante porque todos necesitamos vitamina D y no siempre tenemos la cantidad de vitamina D que necesita el organismo. Vamos a escuchar las orientaciones de la doctora Viñafaña sobre este tema y al mismo tiempo saludarla, doctora, porque la estábamos extrañando por aquí, sus amigos televidentes que le siguen los viernes ya la estaban extrañando. Ay, sí, de verdad, muchísimas gracias, señor Manuel, y a toda la audiencia que nos permite ayudarles y orientarles un poco en lo que es salud y nutrición. Sí. Así que muchas gracias por el espacio y vamos a hablar un poquito, como bien decía el señor Manuel, sobre vitamina D. Lo primero es saber qué es la vitamina D y como bien decía nuestro querido y estimado señor Manuel, no todos tenemos las cantidades necesarias, sobre todo en estos tiempos modernos. Entonces, ¿qué es la vitamina D? La vitamina D es una prohormona, es decir, aparte de que es una vitamina que necesitamos, forma parte de los micronutrientes, es una prohormona. ¿Qué significa ser una prohormona? Que es precursora de cosas y de esas cosas son esas hormonas, esos mensajeros que ayudan a que nuestro organismo entonces tenga las indicaciones necesarias para poder funcionar. O sea que la vitamina D no es cualquier cosita, sino que es una cosa muy grande que nosotros necesitamos tratar de que dentro de nuestras acciones, dentro de nuestra alimentación y también si necesitamos o requerimos suplementación, hacerlo de la manera adecuada. La vitamina D, aparte de que es una prohormona, también la tenemos en dos versiones, o sea, viene como si fueran dos versiones, la vitamina D2 y la vitamina D3, que es la que mayormente usted ve en los suplementos nutricionales. La vitamina D2 es la que nosotros podemos adquirir por medio de la alimentación de los vegetales y ella está dada por un esterol. Los esteroles es como el primo hermano del colesterol, pero en las plantas. Y ya la vitamina D3, que es el colecalciferol, que es el que nosotros mayormente utilizamos para suplementar a los pacientes o el que nosotros adquirimos por medio del sol. A todo el dermatólogo que me escuche por allí, tranquilo que yo voy a dar pautas normales, necesarias, que no incurran en un daño en nuestra piel y por ende en otras repercusiones. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que la vitamina D para ser sintetizada de manera más adecuada es a través del sol, la vitamina D3. Entonces nosotros tenemos que exponernos al sol para poder adquirir de manera adecuada esa vitamina D. Ahora, ¿nos vamos a exponer al sol todo el tiempo, a cada momento? No. La sugerencia que mayormente nos dan, e inclusive los dermatólogos están de acuerdo, es tratar de utilizar ese sol de la mañana, ese sol de 8 a 10:30 de la mañana, un tiempo constante. Mientras más morenitos somos, mientras más melatonina tenemos, más tiempo en el sol debemos exponernos para poder sintetizar esa vitamina D, que es precursora de muchas cosas, que les voy a hablar más adelante. Una de las principales funciones que se le da a la vitamina D es en ese metabolismo. El metabolismo tiene que ver, para explicarles, todo lo que tiene que ver con nuestra funcionabilidad de producir energía, de eliminar toxinas, todo lo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, en el metabolismo tiene varias funciones. Una de ellas es el eje calcio-fósforo. Y la vitamina D interviene directamente allí. ¿Para qué? Para ayudarnos a mantener una salud ósea adecuada. Esa es la mayor vinculación que hemos tenido con la vitamina D. Por ende, personas, inclusive las mujeres, es muy importante nosotros saber cómo están sus niveles de vitamina D para saber cómo vamos a suplementar y cómo está esa deficiencia de calcio, si la tienen, para saber cómo vamos a suplementar. Muchas veces la osteopenia y la osteoporosis no es directamente una deficiencia de calcio, es una deficiencia de que no tiene cómo absorberse de manera adecuada ese calcio que usted está adquiriendo en su alimentación. Y lo que lo va a ayudar es esa vitamina D. Otra de las funciones que tenemos nosotros y que últimamente los estudios están arrojando, o la vinculación más bien que tiene la vitamina D, es que se ha visto mucho la incidencia por deficiencia de vitamina D en ciertos tipos de patologías no transmisibles, como es el cáncer, la esclerosis múltiple e inclusive enfermedades cardiovasculares. Cada día los estudios nos arrojan más evidencia de que hay una relación de esa deficiencia de vitamina D con estos eventos que te hablamos o estos tipos de patologías. Y otra de las funciones que más me gusta a mí y que nosotros vivimos una pandemia y es esa funcionalidad que tiene la vitamina D con nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema de defensa. No sé si recuerdan que todos nos volvimos covidólogos, aquí todo el mundo sabía, había muchísimos tipos de tratamiento, había una disyuntiva, había muchas disputas, pero todos sabemos que independientemente del tratamiento convencional, siempre se hablaba de nutracéuticos,
Es decir, esos tipos de suplementos que vienen dentro de una matriz alimentaria, no es el alimento per se, pero ya vienen dados entonces en una cápsula, una pastilla, en un polvito. Y siempre se nos recomendaba en COVID uno de los nutracéuticos distintos, el zinc, por mencionar algunos, la vitamina C que usted sabe, y también la vitamina D. Inclusive, en el tiempo de COVID se habló y están los estudios que decían la vinculación que había, de que había una mayor morbimortalidad por COVID por deficiencia de vitamina D. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que le estoy hablando, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué nosotros debemos tener nuestros niveles óptimos de vitamina D? Primero, tenemos que saber cómo la tenemos. Segundo, ¿qué tipo de paciente soy? Porque hay mucha suplementación que hacemos por ahí y la hacemos sin supervisión médica. Hay vitamina D3 sola, hay vitamina D3 combinada con K2, que es un potencializador muy bueno, pero no en todos los casos puedo utilizarlo. Y ahí es que está la situación, mi querido señor Manuel, de que nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a suplementar a nuestros pacientes, cómo vamos a suplementar a las personas. Una persona que se considere sano, pues puede tomar una vitamina D y usarla también con K2. Pero si tiene un antecedente de quizás situaciones cardiovasculares, nosotros tenemos que ver si vamos a suplementar o no con K2. Porque la vitamina K tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la coagulación. La K2, aparte de eso, ayuda con la densidad ósea, a mantener esa densidad ósea, pero tiene que ver con la parte de coagulación. Y una persona que haya tenido una eventualidad en donde se ha visto afectada su coagulación, nosotros no podemos venir y decir, vamos a darte vitamina D3 con K2 porque eso es lo que se está usando en el mercado, sino que tenemos que ser conscientes cómo vamos a suplementar, qué vamos a hacer, qué tiempo, qué periodicidad también. Doctora, disculpe, en el caso, por ejemplo, de ejecutivos que están trabajando normalmente bajo techo, ¿qué cantidad de vitamina D, por ejemplo, tendría que consumir y durante qué tiempo? Mire, eso va a depender de cómo nosotros encontremos sus niveles, pero de un resultado de un análisis. De un análisis que hagamos, nosotros tenemos que medir cómo está esa vitamina D. Pero lo siguiente sí es tenerlo. Menos de 10,000 unidades no le va a servir para nada a una persona que tiene una deficiencia de vitamina D o una insuficiencia de vitamina D. Yo soy pro de que a partir de los 10,000 unidades en adelante comencemos a suplementar al paciente. Si tiene una deficiencia muy marcada, 10,000 unidades todos los días dadas y con un vehículo que le ayude, porque es una vitamina liposoluble, es decir, que su solubilidad va a ser en un medio graso. Y yo siempre recomiendo a los pacientes que para tomar esa vitamina D use un vehículo graso, aceite de coco, aceite de oliva, una alimentación que tenga un alimento graso suficiente para que cuando vaya a hacer la suplementación encuentre un vehículo y le permita potencializar y utilizar ciertamente esa vitamina D de la manera adecuada. Nosotros tenemos que ver la periodicidad en los pacientes. No se repone tan rápido una deficiencia de vitamina D. Eso es importante que los pacientes lo sepan porque somos muy asiduos a desesperarnos, sobre todo en esta vida moderna, porque todo nos lleva muy rápido, eso lo entiendo, pero también, así mismo como usted llegó a una deficiencia por mucho tiempo de no exponerse al sol y por mucho tiempo de quizás no absorberlo o tenerlo de la alimentación adecuada, pues entonces, así mismo, nuestro organismo necesita los tiempos y los parámetros para poder entonces llegar a tener esa reposición de una manera adecuada. Todos nosotros, aunque vivimos en un país tropicalísimo, con mucho sol y sobre todo nos estamos dando cuenta cómo van las temperaturas en estos días, hay mucha deficiencia de vitamina D. Tengo muchos pacientes que llegan al consultorio con deficiencias e insuficiencias. También cuando hago esas dinámicas en las redes, noto que los pacientes tienen esa deficiencia e insuficiencia y por ello entonces traigo este tema a la mesa, porque la vitamina D va a ayudar a nosotros poder servir a subir nuestro sistema de defensa, a eliminar muchísimas condiciones que ya les mencioné como que puede ser un factor de riesgo para muchísimas condiciones cardiovasculares y por último ayuda a mejorar nuestra absorción de calcio y por ende ayuda a esas mujeres que están en esa etapa de premenopausia y menopausia a evitar la osteopenia y la osteoporosis.